Bienvenidos, qué bueno tener aquí un grupo de hermanos y de hermanas que han venido a estar con nosotros de manera presencial. Les saludamos con mucho cariño. Gracias a los músicos también, a los hermanos que están en la puerta, quienes están también transmitiendo del Ministerio de Comunicaciones. Saludamos también a quienes están en sus casas, que el Señor les bendiga también. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra del Señor, confrontados con la realidad. He titulado a esta reflexión, pensando también en este día en que damos gracias a Dios por nuestra querida patria que tiene cosas maravillosas, hermosas que Dios nos ha dado por su misericordia. Confrontados entonces con la realidad. El Señor Jesucristo acaba de anunciar su muerte. Todo lo que iba a sufrir en Jerusalén, hacia donde se dirigía con sus discípulos. Eso dice el pasaje previo que voy a comentar en esta mañana y que tiene relación con lo que mi esposa leyó delante en Lucas. La Biblia dice que Jesús va subiendo a Jerusalén con sus discípulos. Él va delante de ellos, unos pasos más adelante, y la mente del Señor está puesta en la cruz, está puesta en el sacrificio, en la entrega, está puesta en el servicio. Esta será la última y final visita de Jesús a Jerusalén. La Biblia dice que Jesús camina deprisa. Eso llama la atención a sus discípulos, como que el Señor quisiera que las horas pasaran rápido y lo que va a pasar, que pase rápido. Los discípulos van más atrás y la Biblia dice también que le siguen con mucho miedo a Jesús, porque las cosas se habían puesto muy difíciles y ellos de alguna manera instruyen lo que va a pasar en Jerusalén. Mientras Jesús piensa en lo que le ha de acontecer y se los dice a sus discípulos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Jesús entonces va pensando en eso, en su muerte, pero los discípulos van pensando en otra cosa. Y la solicitud de Juan y su hermano Jacobo delata que ellos van pensando en otra cosa. Y se acercan a Jesús estos dos discípulos, hermanos entre sí, con una petición bastante atrevida y como fuera de lugar en ese momento. Y cuando ellos hacen esta solicitud a Jesús, no aceptan un no como respuesta. Dice allí en Marcos 10, 35, 37, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta es la petición que le hacen a Jesús cuando él va camino a Jerusalén para ser crucificado. En los tiempos de Jesús, los oficiales más importantes de un reino se sentaban a la izquierda o a la derecha del rey, de la autoridad más importante. Así que estos dos discípulos lo que están buscando es ser los más importantes de entre los 12. Entonces aquí hay una conducta arribista, palabra que hoy usamos mucho, soberbia y hasta carnal.
Les pregunto a ustedes que están acá y les pregunto a los que nos están escuchando, ¿qué piensan de esta solicitud de estos dos discípulos de Jesús? ¿Qué piensan? Yo la encuentro bastante desubicada, como bastante fuera de lugar, y muestra de alguna manera la insensibilidad de los discípulos de Jesús frente al momento que Jesús está viviendo. Ahora, ¿podemos pedirle a Dios lo que queramos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos pedirle a Dios realmente lo que queramos? Eso es lo que piensan muchos. ¿Son todas nuestras peticiones agradables a Dios? ¿Cuál es la intención de mi corazón al pedir lo que pido? Por lo menos no le pidieron el trono a Jesús, sino el estar sentado a la derecha y a la izquierda. A la izquierda del Señor en un futuro gobierno de Jesús, aunque todavía no entiendan mucho acerca de qué gobierno o reino se trate. Saben, hermanos, amigos que nos están escuchando, no me atrevo a juzgar a estos dos hermanos, a estos dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, porque lo que ellos piden es posiblemente el deseo oculto de todos nosotros. Ser siempre los más importantes. Es el deseo de muchos en este país que se ha vuelto tan amante de los puestos, de los cargos, de los títulos o de lo que sea, de la posición. Nadie quiere servir, nadie quiere ser menos que otro. La respuesta de Jesús no se deja esperar, y ustedes la conocen. Marcos 10, 38 al 41, Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizado con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir, pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Así que el Señor les dice, no saben lo que ustedes están pidiendo. Hermanos, amigos, ¿cuántas veces también nosotros no sabemos lo que pedimos? No sabemos lo que cantamos. No sabemos lo que prometemos. Y hasta ni siquiera sabemos lo que leemos en la Biblia. Leemos pero no entendemos. Pedimos sin saber lo que pedimos ni para qué lo pedimos. Bien dice el libro de Santiago, ustedes piden pero piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces Jesús aprovecha la ocasión para enfrentarlos, para confrontarlos con la realidad. A veces es bueno que alguien nos llame la atención, nos haga pisar en tierra. Y eso es bueno para nuestro país también. Que haya alguien que ponga un poco de tino, de sabiduría, que nos haga pisar la realidad de la que estamos. Y el Señor dice,
Les dice, miren, antes de la corona está la cruz. Antes de la gloria ha de estar el servicio. Antes de la exaltación tienen que pasar por la humillación. Antes de la resurrección está la muerte. Hermanos, hermanas, qué pertinentes son estas palabras de Cristo en un mundo, en un país que evita el sacrificio, que quiere hacer el menor esfuerzo y obtener mucho a cambio. El Señor les dice y les pregunta a estos 2 discípulos, y yo creo que la pregunta también es para los 12, ¿pueden beber de la copa que yo beberé? Y el Señor está pensando en su sufrimiento. Por eso cuando está en Getsemaní, Él ora al Padre y habla de una copa. Dice, Padre, aparta de mí esta copa. La copa del sufrimiento, del dolor, el trago amargo que Él tenía que beber. ¿Pueden sufrir el bautismo que yo voy a sufrir?, les pregunta. Allí en Lucas 12:50 Jesús dijo, hay un bautismo que debo recibir y cómo me angustia esperando que se cumpla. El bautismo de su muerte. Ante esta pregunta de Jesús, los discípulos le dijeron, sí, nosotros podemos. Y saben, Jesús asiente a sus palabras, podemos. Y les dice que así será y les anuncia los sufrimientos que van a padecer por causa de Cristo, pero no les promete lo que ellos están pidiendo. Porque el que se sentará a la derecha del Padre será su Hijo Jesucristo. Eso ya está decidido por el Padre. Debemos reconocer en Juan y Jacobo, su hermano, algo importante aquí. Aunque Jesús no les promete nada, lo vemos posteriormente seguir a Cristo en el servicio, en el amor a los demás, en la entrega a su iglesia, en su compromiso, en la extensión del reino del Señor en este mundo. Incluso ellos llegaron a ser, uno de ellos, mártir por la causa de Jesús y otro fue llevado al exilio. Aprendieron del Maestro que se sigue al Señor por amor y no por la posición. Hay tantos hermanos y hermanas que sirven al Señor de esta manera. Sirven en silencio, en el anonimato a veces. No buscan puestos ni reconocimientos. He conocido a muchos de ellos en mi vida pastoral, que son siervos humildes del Señor. Yo creo que cuando llegue el día en que tengamos que rendir cuenta delante del justo juez, habrán allí muchas, pero muchas sorpresas. Aquellos que nosotros veíamos como grandes e importantes serán los más pequeños, y aquellos que nosotros veíamos como pequeños serán los grandes en aquel día. Por eso el Señor dirá, en lo poco fuiste fiel. No dice en lo grande. No tuviste un cargo político grande, no tuviste un puesto grande, en lo poco fuiste fiel. Los pequeños servicios que nadie ve, pero en lo mucho te pondré. Ahora, el enojo colectivo de los otros discípulos, según el verso 41, revela que ellos también querían lo mismo que Juan y Jacobo. Porque las ansias de poder, de ser el más importante, es un deseo transversal y fue un deseo que dividió a los discípulos. Dice la Biblia que se enojaron. Porque si hay algo que divide a las personas es justamente en la lucha por el poder. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene más méritos? Así que esta solicitud
los ponen el uno contra el otro. No porque fuesen los discípulos de Jesús, estarían exentos de orgullo y de querer estar sobre otros. Y las luchas de ellos son también nuestras luchas. Las tentaciones de los discípulos son también nuestras tentaciones. Hasta quienes se dicen ser los representantes de Dios en la tierra luchan por el poder. Poco espíritu de humildad y servicio. Aún en las iglesias ocurre esto, cuanto más en el mundo. El poder, la posición. Y esta, cuando se extiende por mucho tiempo, nos puede llevar a la corrupción, porque nuestro corazón es engañoso. Así que el Señor Jesucristo aprovecha la ocasión para confrontarlo con la realidad. Insiste Jesús en sus preciosas enseñanzas. Allí el verso siguiente dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les pregunto, ¿cómo suenan las palabras de Jesús en este tiempo? ¿Cómo creen que están llegando estas palabras de Jesús en el mundo en el que vivimos, tan politizado, tan confrontacional? ¿Cómo creen que llegan estas palabras de Jesús? ¿Son bien recibidas? ¿Son escuchadas? Los grandes de este mundo, los que tienen puesto de autoridad sobre otros, no usan eso para servir, dice Jesús aquí, sino para sentirse sencillamente superiores. ¿Cuántos de nuestros candidatos a presidente tienen realmente una intención de servicio o quieren solamente aparecer en la historia del país? Recibir con reconocimiento. Hay otros que ocupan cargos de importancia y lo primero que hacen es lucrar o ejercer autoritarismo. Era así en los tiempos de Cristo. Y esa es la realidad también en toda nuestra América Latina, por lo menos. Estamos enfrentados como país a una carrera presidencial, a elecciones parlamentarias en el mes de noviembre. ¿Qué motiva a todos esos candidatos? Dios nos libre de hombres y mujeres que solo piensan en promoverse a sí mismos, en servirse a sí mismos. Servir al país y no servirse del país. Esa es la idea. Hemos visto demasiados actos de corrupción en todos los niveles de personas que llegaron a servir, pero terminaron sirviéndose a sí mismos. Y esto en todos los sectores de la política. Y Jesús dijo, y Jesús les dice a sus discípulos y los confronta con la realidad. Y lo leo otra vez. Jesús dijo, pero no será así entre ustedes. Escuchemos a Jesús en esta hora. No será así entre ustedes. En el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, las cosas son muy distintas. Cristo vino y puso todo al revés. Él dijo que los primeros serán los últimos.
Y Él dijo que los últimos serán primero. Él dijo que el que ama su vida la perderá, pero aquel que usa su vida para Él la ganará. Jesús dijo que todo el que quiera alcanzar la cima, el que quiera ser el primero, tendrá que ser un servidor. Y nuestros servidores públicos también son llamados a eso, porque esta palabra de Jesús es para todos. Para los que la quieran escuchar y para los que no la quieran escuchar, pero es para todos. El ejemplo supremo de Cristo. En el verso 45, porque ni siquiera, dice, ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Estas son las palabras que deben guiar nuestra vida, hermanos. Estas son las palabras del Cristo que nosotros adoramos y seguimos. Leo nuevamente, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Bien dijo Charles Focal, dijo, Jesús ocupó el último lugar y nadie ha podido quitárselo. Todos luchamos por el primer lugar, pero Jesús luchó por el último lugar. Y nadie le ha podido quitar a Jesús el último lugar. Por eso Pablo dirá cuando escribe a los Filipenses en ese conocido pasaje, que siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, siendo siervo se hizo criminal y maldito y murió en aquella cruz. Por eso su Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No sé qué es lo que hay debajo de la tierra, pero lo que sea que haya tendrá que doblarse ante Jesucristo. No sé lo que hay en el cielo, pero todo tendrá que sujetarse ante aquel que se humilló y que vino no para ser servido, sino para servir. Él no vino para ser servido, no vino a sentarse a la mesa, vino a lavar los platos, vino a atender la mesa. Jesús hizo la tarea de un diácono, porque un diácono es un servidor. Cuando uno mira y lee los evangelios, si tú lo lees con detención, como hay que leer la Biblia, no como lees el diario, sino con detención. Cuando tú lees, te invito a ver a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Y te vas a sorprender. ¿Dónde vas a ver a Jesús? Él está invitado a la casa de Simón, ¿se acuerdan? Pero no le lavan los pies a Jesús. No se lo lavan. Pero cuando Él está en el aposento alto con sus discípulos en la semana de la pasión, Él toma un lavatorio y le lava los pies a estos 12 que se están peleando por el primer lugar. Les lava los pies. Jesús ocupó el último lugar y nadie ha podido quitárselo. Pedro dirá más tarde, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Qué manera de resumir la vida de Jesús. Anduvo haciendo bienes y sanando. El mejor epitafio
para poner en la tumba de alguien. Y no solamente eso, él dice aquí, y dio su vida para rescatar a muchos. ¿Rescatarlos de qué? ¿Del poder de Roma? No. Hay poderes más grandes que esclavizan a los hombres. Él vino a rescatar a muchos de las cadenas de la corrupción, del pecado, de la ira y la venganza, porque en ese tiempo había mucha gente con ira y venganza, como hoy también. Jesús vino a rescatarlos del materialismo, los vino a rescatar de la violencia, los vino a rescatar del infierno. Por eso Jesús fue a la cruz. Cumplimos 211 años como país libre y soberano. Me gustaría decir eso con absoluta seguridad, que somos un país libre y soberano. Muchos chilenos derramaron su sangre por esta libertad que disfrutamos. Pero nuestro Señor derramó su sangre preciosa para hacernos libres de verdad. Pagó el rescate de nuestra salvación. Y nuestra oración debe ser hoy que muchos conozcan a Jesucristo, sepan que dio su vida. Tenemos muchos chilenos esclavizados al consumismo, al pecado, a las drogas, a la violencia, al materialismo, al consumismo. Están muy esclavizados al pecado, al orgullo. Necesitan conocer la libertad que hay en Jesucristo. Necesitan conocer al Señor, al único que los puede hacer libres. Él murió por todos, dice Pablo a los Corintios, para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Ahora nosotros que hemos sido alcanzados, los discípulos del Señor ahora vivimos para Él, no para nosotros mismos, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios las bendiga en nuestros corazones y nos dé a nosotros este espíritu de servicio. Tengamos en este país mucha gente que sirva al país y no se sirva del país. Que podamos seguir el ejemplo de Cristo. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Vamos a ponernos de...